El día de hoy vamos a ver DiviScan, Clustering jerárquico y al algoritmo EM. Primer de estos algoritmos, DiviScan o DiviScan. Está conversando con su amiga educadora de párvulos y ella le comenta que está preocupada respecto a si alguno de los niños no está sociabilizando apropiadamente. A raíz de esto, ella le pregunta si tiene algún modelo para explorar esta posibilidad, en base a la ubicación promedio que suele tomar cada infante en la hora de juegos, dato que ella se ha encargado de registrar en los últimos días. Si bien ella ya tiene algunas sospechas respecto al asunto, prefiere no verbalizarlas para no condicionar su opinión y solo le entrega los siguientes datos, en metros. Adicionalmente, ella le indica que dos niños se están sociabilizando si se encuentran a lo máximo a 1 metro de distancia y el ideal es que cada niño tenga al menos 4 amigos. El primer ítem es use DiviScan con un epsilon igual a 1 y un número de vecinos mínimo de 4 para ver los grupos que se forman. Muy bien. Aquí tenemos nuestros datos graficados y aquí podemos comentar de que el algoritmo de este modelo es más directo en el sentido de que no necesitamos iterar más de una vez y por lo mismo podemos decir que DiviScan cae dentro de los modelos de aprendizaje automático relativamente rápidos, pero no es realmente rápido. Sí, igual nos va a tomar un poco, pero podemos decir de que es relativamente rápido. Bueno, primer paso, categorizar cada punto acorde al número de tipo, acorde al número y tipo de vecinos. Para esto necesitamos calcular la distancia entre todos los puntos. eh, y aquí nos podemos preguntar, pero no nos han dicho cómo medir la distancia, qué función de distancia usaremos. Usaremos distancia euclidiana. Esa es la que es la tradicional y es la que vamos a usar. Aquí tenemos la fórmula y ya hemos visto, por lo menos en la ayudantía pasada, bastante cómo es que se usa, así que nos saltaremos la visualización de cómo es que se hace el cálculo. Aquí tenemos nuestra matriz de distancias de cada uno de los puntos. Podemos ver de que está numerada desde el 1 al 28. No la puedo mostrar en toda la pantalla porque sería demasiado. Y ahora debemos ver cuántos de nuestros puntos tiene al menos 4 vecinos a una distancia de a lo más 1 metro. Aquí agregamos una nueva fila para ir registrando el número de vecinos que tiene cada uno de los puntos. Y como ejemplo haremos el conteo con el gráfico, pero lo correcto es usar siempre nuestra matriz de distancias. Es decir, aquí iríamos corroborando, iríamos viendo ya. Bueno, la diagonal no se considera. Iríamos viendo, bueno, este tiene una distancia menor o igual a 4, entonces sería considerado como un vecino. Y así los vamos contando respectivamente a cada una de las filas. Y entonces aquí tenemos nuestro primer punto, que se ubica aquí. Y hacemos esta visualización respecto al radio que estamos considerando, que es de 1 metro. Dije antes 4, pero tenía que ser 1 metro. Y tenemos que ver cuántos vecinos tenemos en esta vecindad. Aquí podemos ver de que tenemos estos 4 vecinos, 1, 2, 3, 4. Así que aquí registramos que tenemos 4 vecinos para el punto 1. De la misma forma, hacemos este conteo de vecinos en un radio de 1 metro para cada punto. Y el resultado que obtenemos es el que tenemos en la tabla aquí rellenada. Ok, ahora tenemos que hacer la parte de categorizar, como habíamos dicho. Y respecto a los tipos de puntos, hay 3 tipos. Tenemos el punto núcleo, que tiene al menos el número de vecinos mínimo que hemos definido, que tenemos aquí arriba, que es 4. Está el punto frontera, que no es un punto núcleo, pero sí es vecino de un punto núcleo. Y en último lugar tenemos un punto ruido, que no pertenece a ninguna de estas otras dos categorías. Recuerden, en cualquier momento si es que tienen una duda, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Y también al final de cada ítem voy a hacer una pausa para forzar un poco el tema de sacar preguntas. Entonces iniciamos con las categorías, empezamos viendo nuestro primer punto y vemos que tiene 4 vecinos, lo cual cumple nuestro mínimo, así que lo podemos categorizar como un punto núcleo. El segundo punto tiene más de 4, así que es categorizado como un punto núcleo y así vamos categorizando todos estos. Aquí no hay ninguna novedad respecto a lo que estoy diciendo. Y aquí ya tenemos una novedad. Este no tiene más de 4, así que nos lo saltamos por ahora y continuamos viendo el resto si es que son del tipo punto núcleo o no. Ahí vemos que también nos saltamos estos otros dos, que tienen una cantidad de vecinos menor al 4 que definimos aquí en el enunciado.
Y así seguimos hasta completar nuestra tabla. Ok, tenemos entonces eso. Aquí los denotamos con una cruz, los puntos que son puntos núcleo. Y ahora empezamos a iterar en base a cada uno de nuestros puntos que están aquí vacíos. Y vemos que este tiene aquí unos dos puntos núcleos vecinos, así que podemos decir que este es un punto frontera. Mismo proceso con el resto de los puntos, vamos viendo, aquí tiene un punto núcleo vecino, así que punto frontera. Este no tiene ningún punto núcleo vecino, así que es un punto ruido. Y ahí vamos completando el resto de los puntos según este criterio. Listo. Paso 1 entonces completado. Ahora toca eliminar a los puntos ruido de los siguientes pasos. Aquí lo eliminamos de esta forma, pero realmente no lo estamos eliminando, es como terminología, más que nada lo vamos a ignorar de los siguientes cálculos que vamos a hacer. Y lo dejamos también denotado aquí al punto ruido con este símbolo aquí de peligro, solo para que sea más vistoso. Pasando al punto 3, al paso 3, tenemos que conectar todos los puntos núcleos vecinos. Nuevamente, aquí usaríamos la matriz de distancia que generamos previamente e iríamos generando una matriz de adyacencia con las nuevas conexiones. Nuevamente, es acorde así es que los puntos tienen una distancia menor al P epsilon igual a 1 que definimos en el enunciado. Sin embargo, por temas de espacio, aquí solo volveremos a visualizar el proceso con el gráfico. Aquí entonces iniciamos con el primero de nuestros puntos núcleo. Aquí vemos, estos son los únicos puntos núcleos que están en su vecindad, así que los destacamos y los conectamos con nuestro punto núcleo en el que estamos enfocados actualmente. Y así vamos iterando con cada uno de los puntos, vamos conectando con todos sus vecinos, con los puntos núcleos vecinos, ojo ahí, y seguimos hasta rellenar, bueno, hasta pasar por todos los puntos núcleos de nuestra tabla. Listo. Cumplí esa primera misión de ir generando los clusters. Ahora tocaría el convertir cada grupo de puntos conectados en un clúster. Esto es fácil, es nada más definir como de que ya estos que están conectados son de un tipo, un color, como les queramos decir, y estos son de otro. Y ya el punto final es asignar cada punto frontera a un clúster. Vamos a realizar esto a medida que iteramos sobre cada punto núcleo una vez más y le permitiremos a cada punto frontera una única conexión. Esto no es algo de que nos estamos inventando aquí, es así como funciona DSCAN. Y respecto a si es que hay un punto frontera que está entre medio de dos clústeres y tiene vecinos a puntos tipo núcleo de cada uno de los clústeres, por ejemplo, digamos que hubiera uno aquí y está como a distancia apropiada de este y este otro. Ahí prácticamente el primero que lo reclama como punto del respectivo clúster, por ejemplo, digamos que nuestro primer punto fuera el que está aquí, este azul. Y este conecta con el que tendríamos imaginariamente aquí, entonces este se lo toma. Pero podemos hacer el criterio que queramos. Podemos decir también de que primero iteramos por los rojos, después por los azules. Nada más hay que tener cuidado de que cada punto frontera nada más tenga una única conexión para que no se den problemas inesperados. Bueno, vamos entonces visualizando esto. Aquí vemos a nuestro primer punto núcleo y conectamos con los puntos fronteras que caen dentro de su vecindad y vamos replicando lo mismo con cada uno de los puntos. Iteramos con todos a pesar de que algunos no tengan puntos tipo frontera. Y así vamos haciendo este proceso hasta llegar al final de la tabla, eventualmente. Ok, entonces al fin tenemos categorizados todos nuestros puntos. El A significa azul y el R significa rojo. Y esta rayita significa de que un punto no pertenece a ningún grupo. A esto es lo que denominamos como anomalía y esa es una gracia que tiene DivScan que los detecta de forma automática. Y bueno, hay formas más eficientes de usar DivScan, pero el resultado es el mismo. Y bueno, antes de pasar al siguiente ítem, ¿alguna duda respecto a lo que acabamos de ver? Es el momento para aprovechar esas preguntas y es normal que no sepan, así que anímense a preguntar. Yo tengo una consulta. Ujú. Digo ¿Cómo lo más. hago a mano? Porque si yo lo veo en los ejes,
igual es entre comillas fácil encontrar a los vecinos, a la frontera y ese tipo de puntos, y a los ruidos. Pero según la distancia euclidiana, por ejemplo, ¿cómo voy a poder reconocer un punto frontera? Sería, vamos de vuelta al inicio. Tendría que ser algo como... Tenemos que ir haciendo primero el conteo de puntos lo primero el número de puntos vecinos que tiene según la distancia que definimos, la distancia epsilon igual a 1. Ujú. Y aquí no sé si es que tenemos, vamos un poquito más atrás que habíamos mencionado la matriz de distancias. Paciencia, vamos a llegar. Eh, Ahí está. Ya, aquí en nuestra matriz de distancia, asumamos que tenemos todas las filas y columnas de esta matriz. Ajá. Esta representa entonces todas las distancias que hay entre nuestros dos puntos. Aquí, por ejemplo, el punto 1 con el punto 1 nos da igual toda la diagonal porque no tiene sentido considerarlo Exactamente. aquí. Pero ahí podemos ver el punto 1 con el 2 y ahí vamos detectando ya. Tiene una distancia menor o igual a el epsilon 1 que definimos y ahí vamos haciendo el conteo ya. El 2 si tiene una distancia menor a 1, entonces lo podemos considerar un vecino. Ajá. Un vecino entonces para 1, 2 para 1. Y así vamos rellenando y ahí tenemos nuestro primer conteo. Ese es el primer paso para detectar. Ah, entonces, si exactamente la distancia entre el punto núcleo y un punto frontera es 1 en este caso, porque ese es el radio, ese punto sería frontera. No se trata del tema de que los puntos fronteras no son fronteras por el hecho de que calza exactamente con el epsilon. Es por el número de vecinos que tiene que no cumple con el número de vecinos mínimo que hemos definido aquí. Eh, y también de que no tenga un punto vecino que sea del tipo núcleo. Eh, como, como estábamos comentando aquí, tenemos aquí un conteo de todos los vecinos que caen dentro de una vecindad de epsilon igual a 1 Ajá. y los que tienen al menos 4 vecinos, por el enunciado que aquí nos piden el número de vecinos mínimo de 4, Sí, esos son los que consideramos como del tipo núcleo que tenemos aquí. sí. Los que no pueden caer dentro de uno de estos dos, pero aquí más que nada, no es más que nada, simplemente nos importa si es que tiene a por lo menos un vecino que sea del tipo núcleo. Ahí ya podemos decir que es frontera y si es que no, ya no nos sirve y decimos que es un punto ruido. Ah, ya. Eso es. ¿Queda claro? Si es que no queda claro, podemos intentar volver a explicarlo. O igual lo podemos revisar de nuevo al final, quizás como el tema de ir viendo un Sí, poco más. sí, al final. Ya, Sí. no hay problema. Veamos entonces, ¿dónde íbamos? Un poco de paciencia, que el tema de andar compartiendo y andar haciendo presentación le exige un poquito a mi PC. Y aquí está. Ya. Explíquele en términos sencillos sus resultados a su amiga. Recordemos el contexto de que esto es para identificar niños que estén teniendo problemas para socializar. DivesCan ha revelado la existencia de dos grandes grupos, el grupo azul y el grupo rojo, como podemos ver en nuestro gráfico. Sin embargo, el alumno número 13, que es nuestro punto ruido que tenemos aquí, es el único que está fuera de ambos grupos. Por lo mismo, puede que él sea el único que esté teniendo problemas para sociabilizar. ¿Dudas con respecto a esta explicación? Creo que igual es como intuitivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con el ítem C. Tu amiga, queriendo estar segura de la situación, le comenta que ha estado investigando y hay expertos que sugieren mejor considerar un epsilon igual a 1,7. Rehaga el DivScan con este cambio. Ok, borramos todo y empezamos con cada uno de los 5 puntos. El primero es categorizar cada punto acorde al número y tipo de vecinos. Aquí nos saltamos, hacemos la selección según el respectivo proceso que vimos antes. Y en este caso, considerando un epsilon igual a 1,7, tenemos de que todos estos pasan a ser del tipo núcleo. Y aquí ya creo que todos podemos saber a dónde va esto. Hacemos igual todo el proceso para ser formales. Eliminamos al único punto ruido que tenemos aquí. Conectamos todos los puntos núcleos vecinos.
convertimos cada grupo de puntos conectados en un clúster y finalmente asignamos cada punto frontera a un clúster y también el único punto tipo ruido lo categorizamos como una anomalía. Listo. Easy peasy, claramente 13 vuelve a ser el único aislado. ¿Dudas con respecto a este proceso? Para el hecho de que no saltamos la parte A, la parte 1, el paso 1. Ok, qué bueno. Igual se pueden arrepentir después. Y ya me quedó claro el punto frontera igual. Ah, qué bueno. Me Sí. alegro. Igual, al final de la ayudantía, si es que en algún momento dicen como, no, saben que es verdad, lo estuve meditando de nuevo y en verdad ya no me hace sentido, lo podemos volver a ver. Deberíamos tener suficiente tiempo, vamos bien, de hecho. Ítem D. Como último favor, su amiga le pide que compare el DivScan del ítem A con otros 3 modelos que conozca, entrénlos y analice sus resultados. Asumiremos que solo nos acordamos de los modelos de la semana pasada, lo cual es conveniente, ya que a priori en el ramo no hemos visto ningún otro. Y por lo tanto entrenaremos un K-means, un Fuzzy-Means y un Mean-Shift. Aunque de forma express, en el sentido en que no vamos a hacer todo el proceso de entrenarlo, sino que nada más vamos a ver los resultados finales. Aquí tenemos entonces el DivScan que obtuvimos en el ítem A. Aquí tenemos un K-means, que es con un K igual a 2. Aquí un Fuzzy-Means, que es con un C igual a 2, M igual a 2 y un Epsilon igual a 0,1. Y aquí tenemos un Mean Shift con R igual a 1 y con kernel. Este era. Ya. Y aquí tenemos una visualización de cómo es que quedan los sectores de inferencia de cada uno de estos puntos. En rigor, bueno, aquí tenemos esencialmente un diagrama de Voronoi para quien le guste las matemáticas. Y esto es solo para inferencia y hay que recordar que los puntos usados en el entrenamiento de Mean Shift comparten la misma categoría que los centroides que generan y a raíz de aquello el ideal es nunca usar a Mean Shift para inferencia, pero aquí lo vamos a hacer de todas formas. Y por eso es que tenemos aquí todas estas zonas que serían prácticamente los colores de las categorías que usaríamos. Entonces, como era de esperar, DivScan es el único que identifica al alumno 13 como anomalía, lo cual es razonable. Aún así, hay detalles interesantes a considerar. En primer lugar, si es que intentamos forzar de que Camin se identifique anomalías, por ejemplo, podríamos decretar que los centroides solo consideren hasta cierta distancia. Sin embargo, como podemos ver aquí, esto significa el problema de que igual estamos generando más anomalías de las que teníamos y esto presenta nuevos desafíos. Análogamente, filtrar con las probabilidades de Fuzzy-Means presenta los mismos inconvenientes que filtrar por distancia. No exactamente igual en el sentido de que aquí, revisemos aquí en distancia, aquí por ejemplo esta parte de la frontera está igual bien delimitada con respecto si es que pertenece a uno o al otro. Aquí no sería el caso, aquí probablemente si es que decimos que es por las probabilidades, esta parte de frontera quedaría más o menos descartada. Y adicionalmente también pueden darse o forzarse clusters extra que solo contengan anomalías, pero eso también está medio azaroso y rebuscado y no es tan buena idea, la verdad. Al final parece que DivScan efectivamente era el mejor modelo para este problema, así que genial, tomamos una buena decisión ahí. Dudas entonces con respecto a lo que hemos visto en la primera pregunta. Levanten la mano los que quieren empezar a usar a Minshift para inferencia. Muy bien, no hay manos levantadas, lo correcto. Ya, vamos entonces con clustering jerárquico. Recientemente se ha percatado que le está costando encontrar películas que le gusten. A raíz de aquello, decide emplear un clustering jerárquico para filtrar películas con mayor facilidad en el futuro. Con este fin, usted reúne calificaciones de distintas fuentes de películas que usted ya ha visto, junto con información del presupuesto y la duración de las mismas. Puede encontrar dichos datos a continuación. Y aquí tenemos calificación de la página IMDb, de Rotten Tomatoes, de las calificaciones que le dieron su amigo, el presupuesto en millones de dólares gringos,
la duración en minutos y la calificación que usted le dio a estas películas, porque recordemos que este es una base de datos de películas que usted ya vio. Así que le dio el visto bueno o no. Ok, con esto entrene un clustering jerárquico en base a las primeras 5 variables sin contar ID. Que obviamente en verdad esto no nos sirve mucho en este caso. Y ya. Eh, Dado que aquí estamos usando 5 variables, esta vez no podríamos graficar nuestros datos, lo cual es una lástima, pero bueno, así es la vida. La buena noticia es que el clustering jerárquico es fácil de entender y la mala noticia es que es un poco tedioso, sobre todo cuando se hace a mano. Oh, qué triste. A pesar de que no nos dijeron que lo hiciéramos, vamos a normalizar nuestros datos para obtener los mejores resultados posibles. Y como comentamos en la ayudantía pasada, hay distintos tipos de normalización que podríamos usar. No obstante, aquí volveremos a usar la min-max, que a mí personalmente me gusta harto. En todo caso, igual debo comentar de que varios data scientists defienden mucho el uso del puntaje Z, pero no sé, a mí me gusta mucho el min-max, ¿qué les voy a decir? Aquí tenemos entonces la definición, si es que tenemos distintos puntos, y aquí tenemos la función para normalizar cada uno de estos valores. Y predeciblemente solo la usaremos en las primeras 5 variables. Ahora procedemos a encontrar el mínimo y el máximo de cada variable, que es prácticamente el único parámetro que necesitamos aquí en nuestra función. Normalmente solo tomaríamos el máximo y el mínimo muestral. En este caso, el más pequeñito sería, eh, si no me equivoco, el 1,22 y el máximo podría ser este 9,8, pero es relevante ya que en este caso contamos con información privilegiada, particularmente este paréntesis que tenemos aquí que nos dice que las calificaciones van desde 1 a 10 y esto equivale a tener nuestro mínimo y máximo poblacional, que es siempre el ideal que la información de contar como la verdad. Y lógicamente usaremos esta información privilegiada en nuestros cálculos. Así que tenemos entonces de que el mínimo y el máximo para esta primera variable es 1 y 10, tal y como tenemos en el paréntesis. Para este otro caso, tenemos aquí la información de que está en porcentajes, así que un segundito ahí para que decanten qué tipo de valores toma. Ya lo decantaron, qué bueno. Va desde el 0 al 100. Sorprendente. Aquí nuevamente tenemos explícitamente los valores de las calificaciones de nuestros amigos, van desde 0 a 5, y aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa. A pesar de que tenemos de que millones de dólares, no, eso no nos dice respecto al tema de la cuota superior, así que ya tenemos que empezar a usar los valores muestrales. En este caso, nuestro máximo es el 373. Así que ese va a ser nuestro máximo y nuestro mínimo es predeciblemente cero, no puede haber una cantidad de inversión menor a cero, teóricamente. Es decir, quizás te están pagando para hacer esto, pero bueno, para hacer la película, digo. Y también duración. Aquí podríamos haber usado duración de cero, pero no tiene tanto sentido. Aquí preferí usar una técnica un poco más heurística de definir de que yo por lo menos no conozco ninguna película que dure menos de 1 hora, así que ese es un mínimo razonable. Y para el máximo usamos el máximo muestral que tenemos aquí. ¿Dudas respecto a cómo es que hemos definido el mínimo y el máximo para cada variable? Igual en todo caso, el tema de las normalizaciones no debería ser mucho tema en la prueba. Es más que nada una parte natural de estos procesos de generar los modelos que creo que es conveniente que conozcan y que tengan un poco de práctica con ellos. Y bueno, no debemos más gastar nuestro tiempo normalizando todos estos datos uno por uno, pero sí podemos normalizar uno para recordar cómo es que se hace. Entonces, aquí nuestro valor de la primera variable en la primera observación, tenemos el 1,69, lo metemos en la fórmula junto con el mínimo y el máximo de esa variable, que son los que tenemos aquí, y al hacer nuestros respectivos cálculos llegamos al valor aproximado de 0,08, y ahí lo reemplazamos en nuestra tabla. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Y listo.
Ahí tenemos entonces nuestros datos normalizados y estamos listos para hacer un buen clustering jerárquico del tipo aglomerativo, aquí entre paréntesis, que significa de que vamos desde la base para arriba. Ok, primer paso, crear un cluster diferente para cada punto. Easy peasy, aquí lo vamos a ir viendo con una visualización aquí, chiquitita, pero es porque tenemos hartos puntos, así que perdónenme el tema del tamaño. E ignoremos que el que nuestros clústeres están desordenados nos va a servir más adelante, así que perdónenme también esto que estén desordenados. El segundo paso es calcular la distancia entre todo par de nuestros clusters. Una vez más, aquí tenemos dos decisiones por tomar. En primer lugar, qué distancia, y en segundo lugar, qué criterio de enlace. Respecto a la distancia, una vez más vamos a jugar la distancia euclidiana, que en este caso, con 5 variables, la tenemos definida como se ve aquí, y la vamos a tener aquí el torpeo para que no se nos olvide. Y el criterio de enlace significa cómo es que estamos definiendo prácticamente la distancia entre dos clústeres, dado que aquí ya no estamos enfocados tanto en el concepto de distancia entre dos puntos, sino que es de clústeres, considerando entonces a todos los puntos dentro de dichos clústeres. Y tenemos distintas opciones. Tenemos el enlace sencillo, que si no mal recuerdo, este es la distancia entre los dos puntos más cercanos dentro de dos clústeres distintos. El enlace completo, que son los dos puntos más lejanos entre dos clústeres distintos. El enlace promedio, que es un promedio entre todos los puntos, entre la distancia de todos los puntos. Y el enlace WARP, que es como una versión así modificada del enlace promedio que tiene ciertas propiedades que no tiene sentido profundizar aquí, ya que las vieron en clase. Y en este caso vamos a usar la opción número 3, que es el enlace promedio. Estamos en orden con todo, no tenemos ninguna pregunta hasta ahora. El enlace promedio, entonces, tenemos la fórmula aquí. No hay mucho que comentar respecto a esto, es nada más ir reemplazando. Estos vectores representan cada uno de nuestros puntos, que observaciones, como les queramos decir, y es una sumatoria doble con respecto a todos los puntos de ambos clústeres que estemos considerando. Ojo que C sub A mayúscula representa el clúster A mayúscula y este representa el clúster B mayúscula. Ok, tenemos nuestras funciones, entonces estamos listos para hacer nuestra matriz de distancias nueva, con cada uno de los puntos desde el 1 al 25 y en ambas direcciones. Y aquí vamos combinando los dos clústeres con distancia más pequeña. En este caso, no podemos nuevamente visualizar todos los valores de nuestra matriz de distancias, pero si es que buscamos el mínimo, detectaríamos que sería igual a 0,18, que corresponde a la distancia entre el clúster 12 y el clúster 25. Y ahí hemos combinado entonces nuestros dos clústeres, que en este caso eran nada más dos puntos, así que es bastante sencillo de notarlo. Y ahí nos queda nada más repetir desde el punto 2 hasta alcanzar la cantidad de clústeres deseados. ¿Cuántos clústeres queremos en este caso? Todos los que podamos. ¿Por qué? Porque no nos dio un límite y nosotros queremos hacer el clustering apropiadamente. De lo bueno es que aquí uno ya después puede sacar conexiones si es que no las quiere. De ahí vamos a ver un poco de eso. Voy a preguntar si es que tienen dudas, pero terminando el ítem, así que paciencia. Y bueno, como dije, vamos a hacer el máximo de iteraciones posible y vamos a hacer esto en forma rápida para no perder tanto tiempo. Iteración número 1, tenemos entonces que hemos conectado nuestro clúster 12 y 25. En la segunda iteración hemos conectado el 16 y el 22, y así vamos conectando. Se me pseudo quedó pegado al PC. F. Ah, pero murió mal. Paciencia, vamos a reiniciar esto. Y ahora sí, si es que tienen preguntas, aprovechen. Eh, Mientras yo reinicio aquí. Yo tengo consulta. Pregúntame. Se supone que el average linkage, Ujú, la fórmula dice que es 1 dividido en el valor absoluto de C sub A por el valor absoluto de C sub B. ujú. ¿Qué es C sub A y C sub B? O sea, yo sé que es el clúster A y B, pero ¿es el promedio de todos los puntos? Ah, buena pregunta, espera. Aquí de hecho ya me volvió a cargar, así que vamos a recuperar lo que teníamos.
Ya, esto representa prácticamente el número de puntos que pertenecen a este clúster. Esto valor, que es como de valor absoluto, no es un valor absoluto, es el módulo creo que de un conjunto, de un vector, no me acuerdo el nombre específico, pero es prácticamente el conteo de números, de elementos que pertenecen a esta categoría. Ah, o sea, en la primera iteración sería uno, porque cada uno es un clúster. Ujú. Pero ya, por ejemplo, ya ahí estás mostrando tú la iteración 7 y por ejemplo ahí tenemos un clúster ya con 3 puntos y tenemos otro con 2 y tenemos otros con uno. Ya, bacán. Sí. Sí, sí. Que al final lo que debería representar esto es el número de conexiones que estamos haciendo. Ah, claro, Eh, porque esto es un promedio, pues. Ah, ya. Ah, Ujú. ahora sí. Correcto, bien notado. Entonces, aquí ya vemos algo distinto, que es lo que estaba diciendo antes, de que no estamos conectando puntos, estamos conectando clusters. Aquí teníamos a nuestro clúster el 321, llamémosle, y lo combinamos con el clúster 18, que sería el más cercano según la distancia y el tipo de conexiones que estamos evaluando. Así que ahí tenemos esta nueva conexión, este nuevo clúster. Y seguimos avanzando, esperemos que esta vez no nos colapse el PC, ya que no nos podemos dar el lujo de andar reseteando cada 5 iteraciones. Y vamos generando nuestro clustering jerárquico. Eh, ya, ahora que terminamos voy a comentar de que a esto lo llamamos un dendrograma y representa prácticamente, como podemos ver, las conexiones más cercanas, siendo las que hay en este caso más arriba, la podemos hacer en la orientación que queramos. Podríamos hacer de que vaya creciendo hacia arriba, en este caso lo hice hacia abajo, pero es lo que uno prefiere ahí. Y prácticamente estas últimas serían como precisamente las últimas iteraciones de nuestro algoritmo. Y bien, algo que también les gusta hacer a los que trabajan con los clustering jerárquicos es reordenar los datos en torno a nuestro nuevo orden. Aquí los tenemos desde el 1 al 25, como sería con nuestros datos originales, y le tenemos una coloración que podemos ver a la derecha. Y si es que reordenamos según esta nueva configuración que tenemos según el clustering jerárquico, tenemos esto que se ve aquí. Y quizás ustedes pueden notar algún tipo como de gradiente, como de semejanza dentro de los que hay uno al lado del otro, pero yo igual no noto mucho, así que no tengo mucho que comentar ahí. Nada más quería decirles que eso se hace, el tema de los mapas de calor y que se visualicen los valores reordenados. Y ya, entonces el punto B es proponga alguna forma de usar su clustering jerárquico para filtrar películas, pero se me había olvidado, le había dicho que al terminar el ítem A íbamos a ver si es que alguien tenía dudas. Así que es momento. Dudas que tengan. Si es que tienen dudas en el chat, les voy a pedir que me las manden, si es que las quieren mandar en privado, si es que quieren las mandan en público, pero si las mandan en privado, mándenmela al Jorge Alt. eh, es el que puedo revisar aquí. No, ni una duda, muy claro. Facilito. Soy para el 7, Jorge. Qué bueno, me alegro. Ya, entonces, número B, ítem letra B, proponga alguna forma de usar su clustering jerárquico para filtrar películas. Y una forma podría consistir en generar tantos centroides como subclústeres que compartan la misma categoría. Y usar esos centroides para inferencia, al igual como lo hacemos en Camins. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vamos a, en primer lugar, visualizar cada una de las categorías de nuestros puntos. Y aquí empezamos a desconectar los que no tienen como un ancestro común ahí. Por ejemplo, estos son de la misma categoría, pero ya este no pertenece a la misma categoría que estos otros dos, así que es desconectado. Y también desconectamos este de aquí, independiente de que sea como cercano con este, ya que por algo es que no lo detectamos en una de las iteraciones previas. Probablemente son distantes, a eso me refiero. Y lo mismo vamos haciendo con cada uno de estos otros. Probablemente estos son cercanos, probablemente estos son cercanos, probablemente este no es cercano con nadie, igual que este otro, y así. Esto nos ha generado estos subclústeres nuevos que vamos a tratar como los nuevos centroides para nuestro algoritmo de inferencia para las películas. Pero ¿cómo definimos entonces los centroides?
Bueno, ahora primero ordenemos la tabla para ver qué es lo que vamos a hacer. Ahí lo tenemos. Y ahora promediamos acorde a los subclústeres que hemos generado. Aquí separamos los puntos según a qué subclúster pertenecen. Promediamos las distancias, un promedio normal, una medida aritmética, si lo quieren llamar de la forma tradicional. Y respecto al comentario previo de que no podríamos graficar nuestros datos, no era cierto, sí podemos, los engañé. Tenemos un comodín llamado Principal Component Analysis, PCA para los lolos. Y el algoritmo igual no lo vamos a ver en detalle, pero esencialmente lo que hacemos es centrar nuestros datos. Aquí tenemos prácticamente a qué nos referimos con centrarlos. Vamos tomando el promedio de cada una de las variables y lo vamos restando de las respectivas variables en cada una de las observaciones. Luego calculamos la descomposición en valores singulares de esta nueva matriz de valores centrados, el X', si es que lo queremos llamar así, y nos queda esta descomposición que tenemos aquí. Ordenamos nuestros vectores y valores propios de forma que los valores queden de mayor a menor. Ahora sí lo comento. Aquí tenemos de que ¿cómo lo llamamos? Este símbolo de sumatoria es prácticamente una matriz diagonal con todos nuestros valores singulares. Y los otros son prácticamente los vectores propios ordenados de forma en una matriz. ¿Qué significa valores propios y vectores propios? Significa valores de Eigen y vectores de Eigen. No, es una broma. Es decir, no, es verdad, pero, pero es una explicación malísima. No, no me puedo dar el lujo de andar explicando esto de que igual toma harta semana en álgebra lineal explicarlo en detalle, pero quédense con el concepto de que son valores y vectores propios y está asociado al tema de transformaciones lineales. Entonces, extraemos los primeros p vectores propios según el número p de dimensiones que queramos al final. Aquí vemos prácticamente el v sub p' que estaríamos sacando. Y nada más nos quedaría en el PCA hacer el producto matricial entre nuestros datos centrados y los primeros p vectores propios que hemos aislado previamente. Y como estaba diciendo, una explicación más detallada requiere que ahondemos en la descomposición de valores singulares y lamentablemente debemos priorizar nuestro tiempo y tendremos que omitir la explicación completa. Afortunadamente dudo de que le haga una pregunta así como tan sofisticada como calculen los valores singulares de, de una matriz, pero igual es bueno que tengan las nociones de cómo es que funciona PCA. Entonces, en resumen, esencialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo con PCA? Tomamos nuestros puntos con 5 variables y los convertimos en puntos con dos variables que son una representación aproximada de forma de transformaciones lineales de nuestros puntos de nuestras variables originales. Y aquí podemos ver la visualización de nuestros datos. Genial, lo hemos podido ver. Y hay otras técnicas como cuantificación vectorial que nos ayudan también a reducir el número de dimensiones, pero tampoco nos distraeremos viéndolas todas ni mencionándolas todas, ya que eso es bastante consumidor de tiempo. Entonces, tenemos PCA y tenemos la nueva visualización que tenemos aquí. Yo voy a tomar un poco de agua. ¿Y qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos prácticamente hecho los cálculos de inferencia acorde a los centroides que definimos previamente. Y las categorías son las que tenemos aquí. Esta visualización con PCA nos ayuda a hacernos la idea de las distribuciones, pero no es perfecta como las que vimos previamente. Antes podíamos ver perfectamente todas las divisiones, pero aquí es como una aproximación de lo que está pasando en 3 dimensiones más arriba. Y no se nota mucho, pero las predicciones que hace nuestro modelo con los puntos originales son todas correctas. Aquí pareciera como que estamos categorizando los puntos que quedan aquí como rojos, pero en este caso no, los teníamos categorizando correctamente como un verde. Así que nuestro modelo es bastante bueno.
En este caso, PCA es capaz de explicar el 62% de la varianza de nuestros datos. Y aquí se pone a estar explicando, preguntando cómo es que estamos obteniendo este porcentaje de la varianza de nuestros datos. Y esto es nada más la suma de los valores propios que estamos considerando en este PCA. En este caso, como estamos usando solo dos dimensiones, sería la suma de los dos primeros eh, valores propios y recordemos que lo ordenamos originalmente desde mayor a menor valor. Y bueno, no es muy bueno, pero peor es nada. En todo caso, es bueno que consideren de que hay mejores modelos para tareas como estas de clasificación y no recomendaría que usen esto al menos de que tengan alguna buena razón o algo por el estilo. Ahí estaríamos con clustering jerárquico. ¿Dudas? Idealmente que no involucren mucho a descomposición en valores singulares, por favor. Y vamos más o menos con el tiempo. Aquí me dicen, yo tenía una duda. Ok, te escucho, te leo. Dime nomás. En la parte de sacar los clustering, ¿te refieres a los subclusters? Eso, ya. En la parte de sacar. Ya, esto es igual, es una heurística que nada más le estoy mostrando, sí. Eso de rojo y verde que tenemos aquí. ¿Qué hicimos aquí? ¿Por qué es que nos dimos el lujo de andar haciendo esta división tan arbitraria? Ok. Aquí nada más, insisto, esto es nada más como explorar una forma de usar esto de una forma que nos sirva para esto de clasificar películas. Y no es la mejor forma de andar haciendo una clasificación de películas, pero es ya que estamos, para tratar de ver cómo es que podemos usar estos modelos, cómo podemos ser ingeniosos con ellos. Eh, Aquí vamos recortando según los que comparten la misma categoría. Por ejemplo, ya, estos son los que son los más cercanos de todos. Aquí, al avanzar con esto otro, esto ya es un clúster mixto, así que no nos sirve. Queremos que sean así como puros en el sentido de que sean solo de una categoría. Así que eliminamos esta conexión, al igual como esta conexión estaría eliminada porque estos dos no son de la misma categoría. Estos cuatro, por ejemplo, que tenemos aquí son todos de la misma categoría, pero aquí tenemos lo mismo que estamos viendo a un nivel menor, de que estos no son todos de la misma categoría, así que también eliminamos esta conexión y eso lo vamos haciendo con cada uno de los subclusters. Si es que comparten la misma categoría y están todos conectados, genial, mantenemos ese subcluster. Ese es el concepto. Me dice, ya, no me acordaba de lo de la categoría. Entendí perfecto. Me alegro. Pero si es que no entienden bien, igual no pasa nada, me pueden decir. Ninguna otra duda. Ajá. Me alegro, porque como dije, estamos más o menos topados. Ok, algoritmo M, que es de Expectation Maximization. Tu amigo es un entrenador de aspirantes a jugadores de béisbol profesional. Él le comenta que debe penalizar a uno de los tres jóvenes que entrenan actualmente, dado que faltó a entrenar ayer. No obstante, no registró quién fue y solo cuenta con los registros sin nombres de los bateos exitosos de ayer y anteayer, junto con la referencia de que uno es un buen bateador, otro es regular y al último no se le da muy bien batear. Afortunadamente, usted le comenta que, haciendo meramente uso de esos datos, es capaz de identificar al joven en cuestión. Con plena fe en sus conocimientos, su amigo le comparte los siguientes registros, los que tenemos aquí, siendo un ticket una representación de que el bateo fue exitoso y una cruz de que falló. Y aquí tenemos nada más el número de la observación, no sabemos a qué bateador pertenece, pero sí sabemos de que anteayer vinieron todos, los tres jóvenes, y ayer faltó uno. No sabemos quién. ¿Quién fue el asesino? Como detalle complementario, su amigo le comenta que todos batieron 30 veces y en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones es bueno porque así sabemos de que no tenemos ningún sesgo en nuestras probabilidades. Y como en paréntesis, aquí todo esto del algoritmo M está fuertemente relacionado al tema de probabilidad, así que es importante que las probabilidades estén cumpliendo prácticamente el supuesto de que pertenecen a una distribución equivalente.
Bueno, asumiendo una distribución de probabilidad binomial para los bateos, usa el algoritmo EM para calcular la probabilidad de bateo exitoso de cada joven. El algoritmo Expectation Maximization es otro método sencillo, aunque más lento al normalmente requerir múltiples iteraciones y un poco más cargado en terminología, particularmente en temas de probabilidad y estadística. Sabemos que queremos usarlo para identificar los parámetros de tres distribuciones binomiales, así que debemos definir cuáles son. Sí, son binomiales porque nos dijeron aquí, pero si es que no, ahí podríamos coger nosotros qué distribución de probabilidad íbamos a usar. Recordemos que una variable x se asemeja a una distribución binomial con parámetros n y p, si es que tiene una probabilidad como la que vemos aquí. Y aquí el p representa la probabilidad de un acierto y el n representa el número de experimentos que estamos haciendo. Y también recordemos de que una distribución binomial es prácticamente un experimento de Bernoulli que repetimos n veces. Y un experimento de Bernoulli es prácticamente como tirar una moneda varias veces. De aquí ya sabemos que n es igual a 30, así que es un parámetro listo. Y solo nos interesaría encontrar las probabilidades p para cada una de las tres distribuciones. Tres distribuciones porque tenemos a tres pateadores con habilidades distintas y por lo mismo tienen una probabilidad de acertarle a la pelota de distinta magnitud. Ya. El primer paso es definir los parámetros iniciales. En el enunciado nos dicen que uno es un buen bateador, otro es regular y al último no se le da muy bien batear. Así que parece razonable el partir con las siguientes probabilidades. El P sub alfa sería 60%, sub beta sería 50% y sub gamma sería 40%. Podríamos ir más radicales, podríamos decir que uno es 100%, otro es 50% y el otro es 0%, pero vamos a usar estos otros que parecen más equilibrados. El segundo paso es estimar la expectativa de las variables ocultas dados los parámetros actuales. Lo primero aquí es calcular la probabilidad de cada observación acorde a cada distribución. Ejemplificaremos, una vez más, el cálculo con la observación número 1. Aquí tenemos entonces, considerando de que hicimos 26 aciertos, lo reemplazamos con la probabilidad que tenemos aquí para el caso alfa, nuestra función de probabilidad que tenemos aquí arriba, y terminamos con este valor estimado que tenemos aquí para, insisto, esta distribución alfa. Lo mismo hacemos para la distribución beta, obtenemos este valor estimado, y para la distribución gamma que tenemos aquí al final. Una vez más, recordemos, estimado. Bueno, y esto lo hacemos con cada una de las observaciones. Aquí tenemos 5 observaciones, así que ahí tenemos rellenada la tabla. Y ahora usaremos estas probabilidades para calcular las probabilidades de que las observaciones correspondan a cada joven. Un paréntesis en tema de terminología, esto que acabamos de calcular es lo que solemos denominar likelihood o verosimilitud, si es que lo queremos llamar en español. Y volveremos a ejemplificar lo que viene a continuación con la observación número 1. Aquí vamos a usar esta función que nos va a permitir encontrar la probabilidad de que una observación corresponda a una distribución que vamos a ir viendo una por una. Y aquí hay dos cosas que hay que comentar. Uno, estamos viendo una versión simplificada, primero eso. Pero aquí podemos hacer dos variaciones. Estas probabilidades las podríamos meter dentro de un logaritmo que tiene justificaciones más que nada, creo, en la implementación, como para que los valores no se desaparezcan, como que no se vuelvan muy pequeñitos. Pero creo que tenía otras más. Y por otro lado, también podemos acompañar estos términos de probabilidad, o likelihood, verosimilitud, como le queramos llamar, con un factor que identifique qué tanta importancia tiene el respectivo clúster o grupo que estamos hablando. Por esto nos referimos al grupo alfa, el grupo beta o el grupo gamma. Y esto también lo iríamos multiplicando aquí abajo, y de hecho eso es lo que se hace con una distribución gaussiana, pero aquí no lo vamos a hacer porque no nos queremos complicar la existencia, pero sepan, eso son modificaciones que se pueden hacer. Ya pues, entonces, aquí entonces reemplazando con lo que tenemos aquí, que recordemos, prácticamente lo que estamos definiendo aquí es la probabilidad de que una observación
digamos, una observación I pertenezca a una función de distribución J según los parámetros que tenemos actualmente. Eso es lo que representa este valor de I. Y eso aquí lo reemplazamos con las respectivas probabilidades, que las tenemos calculadas aquí en nuestra tabla, como habíamos mencionado. Y en este caso, para, para el grupo alfa, que tenemos aquí de 60%, tenemos el valor que hemos encontrado aquí abajo. Entonces, aquí lo dejamos registrado. Lo mismo tenemos que hacer para las otras dos distribuciones de probabilidad. Y ahí está. Y aquí todos suman 1, lo cual es correcto, ya que voy a insistir en esto. Esto representa la probabilidad de que una observación pertenezca a cada una de estas distribuciones. Prácticamente aquí al final estamos diciendo de que no hay forma, porque tenemos valores aproximados, de que esta observación pertenezca a la distribución gamma. Y bueno, hacemos lo mismo con el resto de los valores en nuestra tabla. Y después de esto pasamos a la parte de maximizar, que es el denominado step M en nuestro algoritmo M. Lo que estábamos viendo antes era el step E, ahora pasamos al step M, en donde maximizamos la concordancia entre nuestros parámetros y los resultados estimados. Lo primero será ponderar la atribución de bateos exitosos y fallidos para cada jugador. Esto lo haremos según la función que tenemos aquí. Y aquí vamos a decir más fácil mostrarles que lo ando explicando en el aire. Vamos a ver el número de aciertos que pertenecen, que se le atribuyen prácticamente a la categoría J, y eso sería nada más al contar el número de ocurrencias de aciertos, que ya las tenemos aquí contadas, para la primera observación son 26 aciertos, y lo multiplicamos por la probabilidad de que esta observación pertenezca a la distribución que estamos aquí evaluando, en este caso es la J. Y bueno, aquí lo estamos viendo con la observación número 1 y la distribución alfa, lo cual nos termina dando que 25,45 exitosos, bateos exitosos, corresponderían entonces para la distribución alfa en esta primera observación. Ahí está. Y eso mismo lo tenemos que hacer también para los fallos. Es decir, aquí tenemos 4 fallos, 30 menos 26 es que no lo tenemos registrado. Y entonces multiplicamos 4 por nuestra probabilidad de que la observación pertenezca a la distribución alfa, lo cual nos da el valor que tenemos aquí. O sea, 3,91 de estos fallos se la asignamos a nuestra variable alfa. O bueno, a nuestro grupo alfa, distribución alfa, como le queramos decir. Aquí tenemos un problema en la nomenclatura que me acabo de dar cuenta. Aquí debería decir beta y aquí debería decir gamma. Lo voy a dejar anotado para luego corregirlo. Y bueno, aquí iríamos rellenando entonces con cada uno de los aciertos que corresponden a cada una de las distribuciones. Insisto, esta columna aquí sería gamma, esta sería beta y esta sería gamma. En la misma concordancia con el orden que tenemos aquí arriba. Ahora sumamos los valores para todas las observaciones, igual como tenemos aquí. Es decir, sumamos en vertical cada una de las columnas y tenemos este número de aciertos para la distribución alfa y este número de fallos. También para la distribución alfa, lo mismo para cada una, este sería para beta y este sería para gamma. Y aquí nada más rematamos usando esta fórmula que tenemos aquí, que es prácticamente en el numerador el número de aciertos que tenemos atribuidos para la variable, para la distribución, como le queremos decir, dividido por el número de aciertos y fallos, que sería la suma de estos dos. Y eso nos iría generando nuestras nuevas probabilidades. Aquí vemos que las tachamos, hacemos los respectivos cálculos, según la fórmula que vimos previamente y con los valores que tenemos aquí al final. Y estas son nuestras nuevas probabilidades que hemos obtenido tras una iteración del algoritmo M. Y ya nos queda nada más repetir desde el punto número 2. Y si los parámetros en 3 cambiaron, alternativamente también podemos contar con un máximo número de iteraciones o un umbral de cambio que nos interese. ¿Dudas con respecto a esto? Bueno, igual aún no terminamos el ejercicio, así que tienen tiempo para desarrollar dudas más adelante.
Yo tengo una. ¿Ya? Em, Se supone que como la nomenclatura que vimos en clase era pi de k, que es el peso del componente k. Esa vendría siendo la probabilidad P alfa, P beta. El pi, déjame recordar, no me acuerdo técnicamente, pero es lo que le había comentado de que aquí incluimos el tema del factor de importancia para cada uno de los clusters, o bueno, para cada una de las distribuciones. Y esto que tenemos aquí es prácticamente la probabilidad de que esa distribución demuestre la observación que estamos viendo. Pero no me acuerdo el tema de si es que usan el pi para este factor que tenemos aquí a la izquierda o si es que era para esto otro. Creo que es para el factor, no estoy seguro. Yo Pero eso ya, como les dije, se tiende a usar más en la distribución gaussiana y con algo de suerte no les van a hacer un ejercicio completo de eso en la prueba. Pero igual estudienla, estudienla. Y vamos a hacer una iteración más para reforzar la idea. Entonces, primero, la verosimilitud o likelihood de que esta observación sea visible con nuestras probabilidades actuales. Aquí hemos hecho el cambio de que tenemos estas nuevas probabilidades para cada una de las distribuciones. Luego calculamos la probabilidad de que cada observación esté presente, que haya sido generada por la respectiva distribución que tenemos aquí. Luego pasamos al step M, que es el contar, o bueno, ponderar prácticamente cuántos de estos aciertos y fallos pertenecen a cada una de estas distribuciones. La columna es para la distribución alfa, esta es para la beta y esta es para la gamma. Sumamos verticalmente. Eh, y luego tachamos las probabilidades previas, ya que ya no nos sirven, y ajustamos con esta fórmula que tenemos aquí. Y voilà, tenemos nuestras nuevas probabilidades. Han cambiado, así que tenemos que seguir iterando. Y seguiremos así hasta tener un umbral de 0,0001. Ok, aquí estamos en nuestra donde nos habíamos quedado aquí previamente. Hemos hecho dos iteraciones y nuestro último umbral de cambio fue de este valor que tenemos aquí. Y estas son las probabilidades actuales. Ahora, después de tres iteraciones, tenemos este umbral de cambio aquí. Si vamos bajando y podemos ver de que nuestros valores van convergiendo, ya no cambian tanto como cambiaban antes. Han pasado 5 iteraciones, aquí 4. Y de hecho, le habíamos dicho que queríamos que fuera habíamos dicho aquí, 0,0001, así que ya debimos haber alcanzado el- la convergencia que nos interesaba y podemos decir de que ya estamos listos con este ítem. En el sentido de que ya tenemos los parámetros de nuestras distribuciones y ahora podemos empezar a hacer magia con las distribuciones y ya podemos empezar a hacer estadísticos. ¿Tienes dudas con esto? Con el algoritmo EM. Ya. Use los parámetros calculados para identificar al joven que no participó en el entrenamiento de ayer. Prácticamente solo debemos repetir el paso E en las observaciones de ayer. Así que ignoramos todo lo que era en taller y nos quedamos con estas dos observaciones. Calculamos likelihood, calculamos la probabilidad de que las observaciones pertenezcan a cada uno de las distribuciones. Y aquí ya solo nos queda categorizar cada observación según la distribución más probable que haya generado los datos. ¿Cómo identificamos? Obviamente por el tema de cuál tiene la probabilidad más grande. Para la observación de ID4 sería la distribución gamma y para la distribución ID5 sería la distribución alfa. Y ahí tenemos entonces categorizado. Por lo tanto, podemos afirmar que el bateador regular el regular me refiero al que batea más o menos, ni muy mal ni muy bien, es el que no se presentó ayer. Ahora solo debe informarle a su amigo para que lidie con él como corresponde. Y listo, terminamos. Pero aquí está la advertencia, que es lo que estaba diciendo al inicio. Lo que vimos en este ejercicio fue más que nada enfocado en la práctica y solo considerando el caso de distribuciones binomiales. Tengan ojo que en pro del tiempo hay detalles que ignoramos y libertades que nos tomamos respecto a las notaciones matemáticas. Y a causa de aquello, sería recomendable que, por lo menos, revisen el material relacionado a distribuciones gaussianas para complementar su entendimiento del algoritmo EM.
Y eso es todo por hoy. Y no solo la distribución gaussiana, hay otros tipos de distribuciones que también se pueden usar el algoritmo M, prácticamente todos, pero bueno. Y aquí el giro de la trama es de que no es realmente el final, pero ya, si es que alguien tiene una duda respecto a los ejercicios, porque lo que vamos a ver ahora va a ser un plus. Entre comillas, es importante para la tarea, pero es un plus al fin y al cabo. ¿Dudas? Muy bien. Vamos entonces. En el ramo nos estamos enfocando en la generación de modelos, particularmente aprendizaje automático. Sin embargo, esa es solo una etapa de la ciencia de datos y de lo que necesitan para las tareas. Aquí podemos ver de que este es un diagrama que por lo menos a mí me acomoda para explicar lo que vamos a ver aquí, pero hay otros tipos de divisiones para la ciencia de datos, pero esta no sirve bien para lo que voy a decir. El primer paso muchas veces es la recolección de datos, seguido por la exploración y procesamiento de los datos. Después hacemos una generación de los modelos en base a los datos que hemos procesado. Y luego nada más nos queda evaluar los modelos para finalmente hacer la obtención de conocimiento y compartir nuestra información con el mundo. En este punto, como ya hemos visto, estamos familiarizados con el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y tenemos el resto del semestre para profundizar en ellos. Así que estamos bien con esto. Podríamos usar otras técnicas estadísticas más tradicionales, más eso no es irrelevante en el ramo. La evaluación de los modelos engloba todo lo que es el usar distintas métricas y pruebas para tener una idea de la calidad de los resultados de los modelos. Y también podemos decir de que está más o menos aprobado eso, dado de que en el ramo se mencionan algunas de dichas métricas y no se exige tanto más de lo que se puede encontrar fácilmente en Internet, así que tampoco es una preocupación mayor. En el punto prácticamente 5 de este diagrama, estamos aterrizando todos los malabares que hemos hecho con nuestros datos para obtener información útil y dejarla a disposición del resto. También, relativamente sencillo, si bien esta es una etapa crucial, es la más trivial en temas de dificultad. La etapa de recolección de datos, el nombre de esta etapa es bastante autodescriptivo, aunque tiene varios desafíos asociados, pero nuevamente le vamos a dar aquí un ticket, ya que estaremos usando datos recolectados por otras personas, así que nos saltamos toda la complejidad asociada a esta etapa. Genial. Nada más nos queda conversar respecto al tema de la exploración y procesamiento de datos, y aquí entendemos de mejor forma los datos con los que estamos trabajando y los preparamos para ser usados por nuestros modelos después. Aquí ya hay cosas que debemos comentar y por eso es que estamos haciendo esta revisión. Si bien algunos ya tendrán algún grado de conocimiento sobre esta etapa, varios otros no, y por lo mismo nos sobra hacer un mini resumen de cómo realizarla. Ya estamos pasando el tiempo, si es que alguien se quiere ir no me ofende, pero aconsejo el que se queden, vamos a estar aquí poquito rato, si es un mini resumen. Entonces, el primer paso que podríamos decir dentro de esta etapa de exploración y procesamiento es la exploración. Y antes que todo, lo que debemos hacer es entender nuestros datos y definir si tienen potencial para servirnos. Para esto respondemos preguntas como qué variables hay y qué representa cada una, qué tipo de datos están siendo usados en cada variable y qué valores toman. Hay variables que solo tengan un único valor y que por lo mismo sean eliminables. También podríamos preguntarnos con cuántas observaciones cuento, parecen ser suficientes considerando el número de variables y de parámetros de mi potencial modelo. A cuántas observaciones le faltan valores, de ser el caso, en qué variables faltan. ¿Cuáles son las medidas estadísticas básicas? Por esto nos referimos a mínimo, máximo, media, desviación estándar, mediana, entre otras más, de nuestras variables y con qué tipo de distribución cuentan. Y para esto último, el uso de gráficos es recomendable. Aquí podemos ver distintos tipos de gráficos, de hecho, el gráfico de líneas, de diagramas de caja, bueno, para detectar anomalías. Tenemos el gráfico circular, el gráfico de barras, el histograma y el gráfico de dispersión, entre otros más que hay. Ahora, una vez que hemos respondido a eso, que hemos entendido nuestros datos, pasamos al preprocesamiento, particularmente en los valores que están perdidos. ¿Qué hacemos cuando nos faltan valores? Tenemos tres caminos. El primero es eliminar las observaciones o variables que les falten valores. Y esto es razonable cuando es un porcentaje de pérdida menor al 1% de nuestros datos, pero varias veces se da de que varias de nuestras observaciones tienen muchos datos perdidos.
Y por eso nos podemos quedar en una situación en la que nos podemos preguntar, pucha, ¿qué hacemos entonces con 5 observaciones nomás? Lo cual, obviamente, no hacemos mucho. Por lo mismo, hay otros caminos como el ignorar los valores perdidos o rellenarlos de forma simple, por ejemplo, con una media. Cuando nuestro modelo nos permite tener valores perdidos, usamos eso de permitir los valores perdidos, pero si es que no, entonces estaríamos usando alguna aproximación como la que acabamos de mencionar de medias, medianas, cosas así. Y también esto lo estamos haciendo de forma descuidada cuando en verdad estas pérdidas no son tan relevantes. Pero cuando sí son relevantes, ahí usamos una técnica más sofisticada para estimar los valores perdidos. Y para todas las demás situaciones es este el camino que estamos usando. Puede ser usando estadística clásica o entrenando modelos auxiliares. Por modelos auxiliares nos referimos a modelos que tratan de predecir una variable que sea distinta a la variable objetivo que queremos entrenar en nuestro modelo definitivo, pero nos ayuda al final a generar estas nuevas variables que vamos a alimentar para nuestro modelo. Espero que se entienda. Anomalías, entonces, pasemos a hablar ahora. Hay casos en los que solo podemos encontrar categorías que solo aparezcan una vez en los datos, o también pueden haber algunos valores numéricos que toman valores extremos, los cuales, por ejemplo, se pueden detectar con diagramas de caja, como he dicho previamente. Y aquí nos podemos preguntar, pucha, ¿qué hacemos con las anomalías? Y la respuesta es que, como en casi todo en la ciencia de datos, haz lo que tú creas razonable según los modelos que uses y qué tan confiables sean los datos que estés usando. Transformación de variables. En la práctica, muchos modelos solo trabajan con valores numéricos, así que debemos transformar nuestras variables de texto. ¿Qué tipos de transformación podemos hacer en las variables de texto? La más sencilla es la binarización. Por ejemplo, podemos tener respuestas de sí o no, y eso lo podemos convertir en valores de 1 o 0. Bastante claro. También tenemos la codificación ordinal, que es respecto al tema del orden. Por ejemplo, podríamos tener valores de mal, neutro y bien, y eso lo podríamos convertir en valores numéricos de -1, 0 y 1. ¿Por qué queremos convertir en todo caso en valores numéricos? Porque nuestros modelos, como habrán notado, usan valores numéricos, así que normalmente hay algunos que pueden tomar etiquetas, pero asumamos de que toman valores numéricos y por eso es que es tan importante hacer estas transformaciones. También tenemos la codificación one-hot, esta es muy buena. Esta es de que convierte a cada uno de estas posibles categorías en una nueva variable. Por ejemplo, tendríamos la variable mal, que toma valores de 0 o 1, dependiendo si es que la observación tiene el valor mal o no. También tenemos la variable neutro, que también lo mismo que con la variable mal, si es que la observación cuenta con la categoría neutro o no, y así lo mismo con el bien. Y podríamos tener muchas más categorías, podríamos tener como 20 categorías y podríamos buscar el one-hot para codificar la presencia o no de dichas categorías. Podemos hacer más cosas, podemos hacer la descomposición de fechas, para esto hay distintos caminos. Podríamos crear una variable numérica para cada componente de la fecha, por ejemplo, una variable para el día, una variable para el mes, una variable para el año, una variable para la hora, para los minutos y para los segundos. O también podríamos hacer una variable que unifique todas estas otras variables en una sola, como por ejemplo el total de segundos sumando todos estos valores. Y ya en último lugar voy a mencionar la incrustación, que es prácticamente lo que también se conoce como embedding, que consiste en convertir palabras a vectores de forma que las nuevas posiciones y distancias entre estos nuevos puntos representen los significados y o relaciones que hay entre ellas. Por ejemplo, si es que replicamos la distancia entre hombre y mujer desde el punto rey, nos estaríamos moviendo hasta el punto reina, lo cual hace sentido porque estamos cambiando prácticamente el sexo del puesto jerárquico que tenemos aquí. Y bueno, hay más técnicas, pero estas son esenciales, son de las más esenciales prácticamente, y probablemente las que más les van a servir en el ramo. Siguiendo con el tópico de transformación de variables, en esta fase también podemos incorporar variables que se basen en nuestro conocimiento previo. Por ejemplo, un caso real es que podemos estar estimando el diámetro de asteroides a la vez que estamos contando con una variable h, que representa la magnitud absoluta del cuerpo celeste, y también una variable a, que sea prácticamente el respectivo albedo del cuerpo celeste.
Una forma de aproximar el diámetro sería con esta fórmula que tenemos aquí, así que también podríamos hacer una variable extra que sea como diámetro aproximado, que esté usando ambas variables que acabo de mencionar. Y bueno, aquí también varios podrían decir, pero, pucha, Jorge, yo voy a usar redes neuronales y sé que estas son aproximadores universales, por lo que deberían ser capaces de captar la relación, relaciones como estas por su cuenta. Y si bien eso es cierto, y más adelante en el ramo vamos a ver por qué es que esto, o bueno, no sé si es que vamos a ver el por qué, pero vamos a ver de que las redes neuronales son aproximadores universales. Siempre buena práctica el tratar de facilitarle la vida a los modelos, y también hay que distinguir entre más de lo que es la teoría y la práctica. El que a priori podamos generar un aproximador universal no significa de que vamos a poder, no significa que realmente lo vayamos a generar, significa de que tenemos un posible camino que no sabemos cómo recorrerlo, no sabemos cómo llegar a él. Y como extra también podemos comentar de que podemos sumar transformaciones periódicas, logarítmicas y otras similares en base a cada una de nuestras variables, eh, como forma como de probar suerte. Por ejemplo, aquí si tenemos el aldeo de nuestras observaciones, podemos decir ya vamos a aplicarle una función de seno para ver si es que con el tema de la periodicidad se encuentra como algún patrón interesante o algo así. Ok. Eh, pues también aquí rematando con respecto al tema de transformación de variables. Recién en este punto estamos listos para normalizar y como hemos visto en algunos ejercicios, la normalización es fundamental para modelos que comparan las distancias. Ya hemos visto algunos de ellos, no vamos a mencionar cuáles son, ahí tienen que repasar. Y si bien hay algunas cuantas alternativas, las más populares son el puntaje Z, que lo tenemos aquí. Esto es nuestro valor al cual le restamos el promedio de la respectiva variable y lo dividimos por la desviación estándar de dicha variable. Y por otro lado tenemos el min-max, que ya lo hemos visto harto, es nada más el restarle el mínimo de dicha variable a la variable que estemos tratando de convertir, y esto lo dividimos por el máximo menos el mínimo. Una vez más, uno tiene que identificar la normalización que más conviene, y por supuesto a lo largo de todo este proceso de transformaciones podemos conservar las variables originales, a la vez que incluimos tantas como queramos. Eh, Ya, eliminación de variables. Afortunadamente hay algunas técnicas que nos ayudarán a detectar variables inútiles o redundantes. Una opción básica es el análisis de correlaciones y de estas tres son los tipos de correlaciones más frecuentes. Por un lado tenemos la correlación de Pearson, que tenemos aquí, tenemos la correlación de Spearman y tenemos la correlación de Kernel de Kendall. La de Pearson es la única que es una correlación paramétrica y las otras son no paramétricas, o sea que nada más están enfocadas en ver la correlación en base al orden. Si no le importa tanto la distancia entre las correlaciones, nada más el tema del orden. No importa el tema de que no se memoricen estas funciones, recordemos que esto es nada más conceptos que les van a servir para las tareas. No necesitan estas fórmulas para la prueba, insisto. Y aquí tenemos una visualización de lo que podemos ver, lo que podríamos esperar con cada una de estas correlaciones. Las que más nos interesan en este caso, es la correlación cuando es igual a 1, que significa que hay una concordancia perfecta entre el crecimiento de una variable y otra, están en una línea como podemos ver aquí. Pero también nos interesa la de menos 1, porque aquí también es una concordancia perfecta, pero inversamente. Es decir, si es que una crece, la otra cae. Bastante claro, creo yo, que con el gráfico. Y bueno, también es interesante comentar de que un mapa de calor también es una buena opción para visualizar estas correlaciones. Y podemos automatizar la eliminación de forma de que las variables que no tengan una correlación absoluta, que supere un cierto umbral, con la variable objetivo que estemos tratando de estimar con nuestro modelo, sean descartadas. Por ejemplo, digamos que esta última variable es la que queremos estimar en este caso. Eh, Podemos decir ya, todas las variables que no son como cercanas a un color amarillo o negro, en este caso, son variables que vamos a eliminar. Por ejemplo, estas de aquí y así.
Adicionalmente, también podemos ampliar nuestro análisis para eliminar variables redundantes. Y esto también lo podríamos hacer ya. No estamos mirando la variable objetivo, estamos mirando aquí abajo. Y aquí podemos ver de que esta variable de aquí está muy correlacionada con la primera variable. Así que podemos decir ya, nos quedamos con una o con otra dependiendo de cuál es la que tenga más relevancia y que nos ande chocando también con otras variables. Y como es usual, el umbral apropiado queda a criterio de cada uno. Aquí ya no hablamos nada más de la división de los datos. En último lugar, solo nos queda hablar de la edición que hacemos para entrenar y probar nuestros modelos. Y para proyectos personales, da igual que solo trabajemos con una edición de datos de entrenamiento y prueba. O sea que podríamos, por ejemplo, tomar la mitad de nuestros datos para entrenamiento y la otra mitad para la prueba. No obstante, en un contexto profesional, como es el caso de las tareas, y también en sus días profesionales después, siempre debemos por lo menos usar una división de entrenamiento, validación o prueba. Por supuesto, los porcentajes deben ser definidos por uno, aunque igual hay heurísticas que estiman los porcentajes ideales según el modelo y la cantidad de observaciones. Y el ideal también es emplear la validación cruzada o algún otro remuestreo para tener un diagnóstico más sólido de los modelos que estamos entrenando. Y siempre hay que tratar de hacer divisiones estratificadas, o sea, representativas en el sentido de que nuestras variables estén, si dividimos en dos grupos nuestros datos, eh, que haya más o menos el mismo porcentaje como de cada categoría en ambos grupos. Y ahora sí, eso fue todo por hoy. Hemos cumplido la misión.